¿Alguna vez has oído hablar de André el Gigante? ¿Sabías que fue el hombre más grande y el luchador más famoso del mundo? Mira el video hasta el final y conocerás toda la historia de su corta vida, así como cómo vive hoy su hija, y si realmente es tan gigante como su padre. ¿Estás listo? Entonces, vamos allá. Infancia y juventud. André René Roussimoff nació el 19 de mayo de 1946 en la pequeña ciudad francesa de Coulommiers, en una familia de inmigrantes búlgaros y polacos, un año después del final de la Segunda Guerra Mundial. Él era el tercer hijo de una familia numerosa y creció en una granja junto a sus dos hermanos Antoine y Jacques, así como sus hermanas Hélène y Marisette. André no siempre fue de gran estatura. En su infancia era un niño completamente normal que no destacaba en nada. Sin embargo, a los 12 años creció tanto que ya no cabía en el asiento del autobús escolar. Sus padres no veían nada malo en la enorme estatura de su hijo, ya que con ese tamaño André podía ayudar mucho más en las tareas de la granja. André quería aprender a tocar la guitarra, pero al final no pudo cumplir ese sueño debido a que sus dedos eran demasiado grandes y gruesos. Tampoco aceptaron a André en el ejército francés debido a la comisión médica, donde le dijeron que era demasiado grande y que no encontrarían un uniforme adecuado para él. A los 17 años ya medía 1,90 m y pesaba 130 kilos. A esa edad, André decidió dedicarse a la lucha libre, que en ese momento se estaba volviendo muy popular. El inicio de la carrera. Después de mudarse a París, André decidió cambiar su vida y consiguió un trabajo temporal como cargador. Al mismo tiempo comenzó a entrenar para cumplir su viejo sueño, convertirse en un luchador famoso. Actuaba bajo el seudónimo de Jean Ferré y colaboraba con el promotor Frank Valois. Él le organizaba combates en Francia, el Reino Unido, Australia y países africanos. André participaba constantemente en peleas y cada vez vencía a sus oponentes. Sus características físicas únicas no dejaban ninguna oportunidad a sus rivales. Fue allí donde el luchador de origen franco-canadiense Edward Carpentier se fijó en Roussimoff, apodado el monstruo, como llamaban a André. Él presentó argumentos de peso que convencieron a los padres del joven para dejarlo mudarse a Canadá, ya que le esperaban grandes oportunidades. En 1970, Roussimoff viajó a Japón, donde por primera vez se hizo conocido bajo el nombre de Monstruo André. Durante los exámenes médicos en Japón, le diagnosticaron acromegalia. Esta enfermedad se caracteriza por una producción excesiva de la hormona del crecimiento, que no se detiene ni siquiera después de alcanzar la madurez. Como resultado, el tamaño del cuerpo de la persona aumenta. Problemas similares tuvieron luchadores y actores tan conocidos como Igor Kovinsky, Big Show y Gigante González. Dos de ellos murieron antes de cumplir 50 años. Los médicos advirtieron a André que, sin una operación, podría no llegar ni siquiera a los 40 años. Pero el luchador temía perder aquello que lo había convertido en una estrella, sus extraordinarias características físicas. Decidió aceptar su destino y vivir tanto como le estuviera destinado. Popularidad y apariciones en el cine. André eligió el seudónimo del Gigante y comenzó a colaborar con la WWF. En el ring se presentó ante el público como un gigante invencible. Su rivalidad con John Studd y Killer Khan atrajo la atención del público. Lo llamaban la octava maravilla del mundo. Con Hulk Hogan, el Gigante tuvo dos combates. En 1987 fue derrotado y al año siguiente obtuvo la victoria recibiendo grandes premios en efectivo. Debido a una enfermedad progresiva, a André le resultaba cada vez más difícil mantenerse en el ring, por lo que a menudo lo invitaban a participar en espectáculos por equipos. Paralelamente a su carrera deportiva, André actuó en el cine. El público lo recuerda por sus papeles como Néstor Vargas en El Zorro y Dagot en Conan el Destructor. Pero el personaje más querido del actor fue Fezzik en la película de cuento de hadas, La Princesa Prometida. En la película, el gigante debía atrapar en brazos a la protagonista interpretada por Robin Wright, pero debido a una operación de columna que había sufrido, tuvo que utilizar un arnés de seguridad. Sin embargo, esto no arruinó en absoluto la impresión de la película. La enfermedad ósea le causaba sufrimiento al hombre, que intentaba ahogar en alcohol. Por esto le otorgaron el título no oficial del mayor bebedor. Sus amigos decían que André podía beber entre 119 y 156 latas de cerveza en una sola noche. ¿El mayor bebedor? En Canadá, André se ganó el apodo de André el Gigante, que lo acompañó hasta el final de su vida. Obtenía victorias y avanzaba rápidamente en su carrera. En 1974 entró en el libro Guinness de los Récords como el luchador mejor pagado de la época. Sin embargo, a sus espaldas lo llamaban el mayor bebedor de la tierra. El apodo no era casualidad. Pocos podían presumir de ser capaces de beber 42 litros de cerveza en 6 horas. En uno de los documentales, dos conocidos de André confirmaron que vieron personalmente cómo bebió más de 73 litros de cerveza en una sola noche. Probablemente, el episodio más famoso de la carrera de bebedor de André fue la noche en que, sentado en el vestíbulo de un hotel, bebió 127 latas de cerveza y se quedó dormido justo en la mesa.
Los empleados del hotel intentaron mover al gigante de su sitio, pero al final se vieron obligados a dejarlo sentado donde estaba, hasta que André se despertó por sí mismo a la mañana siguiente. No como los demás. Un documental filmado en 2018 arrojó luz sobre las razones por las que André eligió ese estilo de vida. Resulta que él sentía dolor constantemente, especialmente en la espalda y las rodillas. Sus articulaciones no soportaban el enorme peso y altura. Los problemas de André podían resolverse parcialmente mediante una operación en la glándula pituitaria. Esta le habría permitido detener el crecimiento y dar al cuerpo la oportunidad de adaptarse por sí mismo o con la ayuda de operaciones adicionales. Sin embargo, André rechazó categóricamente esta idea. Toda su carrera, toda su vida, estaban basadas en el hecho de que era tan enorme, y someterse a una operación para detener su crecimiento le parecía una decisión completamente equivocada. El dolor constante, a veces insoportable, no era el único problema de André. Todo el entorno estaba adaptado para personas de menor tamaño. Era imposible viajar en un coche normal y entrar en un ascensor resultaba problemático. André tuvo que construir una casa donde todo, desde los marcos de las puertas hasta los muebles, estaba hecho a medida para sus dimensiones gigantescas. Disculpe. André necesitaba ropa y calzado hechos a medida. Los talleres trataban de tener en cuenta la gran carga sobre los pies de una persona tan alta y pesada. Durante los vuelos, André tenía que ocupar 2 asientos, y para él era imposible ir al baño a bordo del avión. No cabía en la cabina. Para salir de la situación, la tripulación tenía que cubrir a André con una tela y darle un balde para que pudiera ir al baño sin levantarse de su asiento. Estos momentos no contribuían mucho a su confianza en sí mismo. Los recordatorios constantes de que era diferente le hacían daño. Por un lado, toda su carrera se basa en esta distinción, pero por otro, se le recuerda diariamente que no tiene lugar en el mundo ordinario. Esta dualidad empujó constantemente a André al alcohol como única forma de escapar de la realidad. Eso es lo que pensaron sus amigos. Muerte prematura. André el Gigante, el luchador mejor pagado del mundo, estuvo rodeado de destacados deportistas y actores. Entre sus amigos se encontraban Muhammad Ali, Arnold Schwarzenegger y Peter Maivia, el abuelo de la estrella de Hollywood Dwayne Johnson. El deportista falleció el 19 de mayo de 1990 y 3 en un hotel al que había llegado para asistir al funeral de su padre. La causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca. Su organismo ya no podía soportar la carga con un peso de 255 kilogramos y una altura de 224 centímetros. El luchador se retiró en 1992 y ya no volvió a pelear en el ring. La familia quería enterrar al gigante junto a su padre, pero según su testamento, el cuerpo fue incinerado y las cenizas esparcidas en el rancho del luchador en el Herbe. Allí André disfrutaba pasar el tiempo, dedicándose al cuidado de los animales y jugando con su perro favorito. Tras la muerte de André el Gigante, toda su fortuna pasó a su hija Robin. En vida, el luchador tuvo poco contacto con ella y en general no quería reconocerla, ya que nunca estuvo casado con su madre. Vida personal. De la vida personal de André el Gigante se sabe poco, nunca contrajo matrimonio oficialmente. Sin embargo, tiene una hija con Jean Christensen, Robin Christensen, Rusimov. André, que sufría de adicción al alcohol, pasó poco tiempo con Jean, una exmodelo que luego trabajó como periodista. Su relación resultó ser inestable y no está claro si llegaron a casarse oficialmente. Aunque existen informes sobre la realización de algún tipo de ritual nupcial, no hay ninguna confirmación legal de ello. Probablemente se separaron mucho antes del nacimiento de su hija en común, cuyo nacimiento fue una sorpresa para ambas partes. Jean compartió sus recuerdos con un reportero a principios de la década de 1990, contando que creía que su pareja era estéril. André inicialmente negó la paternidad y fue necesario un análisis de sangre para confirmar su participación en el nacimiento de la niña. Posteriormente comenzó a pagarle a Jean una manutención infantil de $750 por mes, cantidad que luego aumentó a $1,000. Robin Christensen Rusmova. Robin Christensen Rusmova nació en 1979. A pesar de haber reconocido a Robin, el famoso padre rara vez mantenía contacto con su hija y brindaba ayuda económica de manera bastante modesta. Según Jean Christensen, para cuando Robin tenía 12 años, había visto a su padre solo 4 veces. Una vez cuando era un bebé, la segunda vez a la edad de aproximadamente 1 año y medio, la tercera vez a los 4 años y la última vez en noviembre de 1991, donde el encuentro duró solo 5 minutos. Al ir creciendo, Robin se daba cuenta de que su famoso padre seguía siendo prácticamente un desconocido para ella. En una de las entrevistas, ella señaló: «Él es como mi padre, pero al mismo tiempo no lo es. ¿Entienden?». Al hacerse mayor, Robin continuó sintiendo sentimientos encontrados hacia su padre. Ella intentaba saber más sobre él conversando con colegas luchadores, pero, como confesó en una entrevista con CBS Sports en 2015, si no perteneces a esta industria, es extremadamente difícil lograr sinceridad. A pesar de ello,
Robin admitía que si André hubiera vivido más tiempo, su relación podría haberse vuelto más cercana. Sin embargo, a pesar de todo, André se ocupó de su hija en su testamento, dejándole una parte significativa de los ingresos por la venta de sus productos, de los cuales ella sigue beneficiándose hasta el día de hoy. En cuanto al parecido físico de Robin con André, es evidente. Ojos pequeños, una mandíbula prominente y pómulos marcados. Los signos de gigantismo también se reflejaron en su apariencia. Robin mide 180 centímetros y su peso supera los 100 kilogramos. Hoy en día, Robin es conocida por el apodo de la hija de André el Gigante, que adoptó al continuar el camino de su padre en la lucha libre. Trabajando en la WWE, gana alrededor de $500,000 al año. Sin embargo, a diferencia de su legendario padre, Robin no es tan pública y evita comunicarse con la prensa. Mantiene su vida personal en absoluto secreto y se sabe que nunca se ha casado. En el año 2024, Robin celebró su 45º cumpleaños y disfruta de la vida. Valora la libertad y viaja con frecuencia, ignorando los estándares sociales. ¿Una película en memoria de su padre? Según la publicación CBS Sports, Robin participa activamente en todos los proyectos relacionados con el uso del nombre o la imagen de su padre, André el Gigante, ya sean videojuegos o productos. También mantiene una estrecha relación con la WWE. En 2017, Robin asistió a un evento de WWE SmackDown donde se reunió con Natalya Neidhart, hija de uno de los antiguos rivales de André, Jim Neidhart. En una entrevista con Sports Illustrated en 2020, Robin habló sobre el trabajo cinematográfico más conocido de su padre. Ella admitió que se enteró por primera vez de su participación en la película La Princesa Prometida en 1987, cuando lo vio en la pantalla en el papel del gigante Fezzik. Cuando mi mamá me llevó a ver esta película, todavía recuerdo el momento en que decidieron secuestrar a Buttercup. Entonces exclamé, «Este es mi papá», recordó Robin. Papá estaba increíblemente orgulloso de este papel. En cierto modo, él se encarnó en este personaje. Era tan amable, todos ponían tanta alma en su trabajo y era evidente. Además, Robin mencionó que su padre trabajó junto a actores tan talentosos como Mandy Patinkin y Cary Elwes, quien posteriormente la invitó a una proyección de la película en Brooklyn. De todas las personas con las que trabajó en el mundo de la lucha libre y la industria cinematográfica, Cary es con quien más me gusta hablar sobre mi padre, compartió Robin con CBS Sports. En 2018, cuando se estrenó el documental André el Gigante, Robin concedió varias entrevistas. En particular, expresó la esperanza de que la película ayude a los fanáticos a comprender mejor cómo era su padre. No solo como André el Gigante, sino también simplemente como persona. Esa personalidad nunca tuvo mucho significado para mí, decía Robin. Cuando lo veía, él era mi papá, porque yo lo observaba fuera del ring. Yo no seguía los combates, pero lo veía entre bastidores. Por eso lo veía antes y después, pero no durante. Él realmente era un gigante bondadoso. Robin Christensen Rusimov se ha convertido en una verdadera continuación de André el Gigante, a pesar de la relación complicada que tuvieron en vida. Nadie está libre de cometer errores y quizás ahora